Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy terminamos nuestras telecapacitaciones del mes de abril con un tema muy importante para todo el personal de salud. La licenciada en nutrición, Susana Niceto Rossi, que labora en el Servicio de Nutrición y Dietética de nuestro instituto, nos hablará sobre alimentación complementaria. Damos pase a la licenciada Niceto. Puede empezar, licenciada. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir uno de los conceptos que considero yo importantísimo porque es el inicio de la alimentación en nuestros pequeños. Y vamos a empezar definiendo, ¿no?, qué es alimentación complementaria, ¿no? La alimentación complementaria es cualquier nutriente, líquido o sólido, que se provee al niño y que va a complementar la lactancia materna. Importante, esto no debe desplazar. También podemos decir que es el proceso de introducción de alimentos adicionales, lácteos o no lácteos, que son diferentes a la leche materna y que se inicia a los 6 meses de edad. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con la alimentación complementaria? Primero, contribuir al desarrollo y crecimiento del niño. Este tipo de alimentación o los alimentos que nosotros incluyamos le van a ayudar a crecer, a lograr los estándares de crecimiento normales. Contribuye también con el desarrollo del aparato digestivo. Va a suplementar nutrientes suficientes. Recordemos que la leche materna ya no va a proveer todos los nutrientes que este niño necesita. Enseñar a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes. Es importante esta parte porque de aquí vamos a tener un niño que coma normalmente, ¿no?, y que cuando llegue a adolescente o adulto no tenga rechazo a determinados sabores o texturas. Colaborar con la conformación de hábitos de alimentación saludable. Lo mismo, ¿no?, importantísimo. Ahora que tenemos problemas de salud que su origen se estriba en la alimentación. Y estimular el desarrollo psicosocial. ¿Qué características debe cumplir la alimentación complementaria? Primero, que sea completa. Debe incluir alimentos de todos los grupos. O sea, esta alimentación que nosotros iniciamos en el niño debe ser variada. Importante que cuando nosotros iniciamos con determinados alimentos que luego vamos a ir variando conforme van avanzando los meses. Segundo, debe ser equilibrada, es decir, que proporcione los nutrientes en las cantidades adecuadas y en una relación conveniente. Estos están representados por aquellos alimentos que consideramos alimentos fuentes. Debe ser suficiente, es que cubra todos los requerimientos, tanto de calorías como de nutrientes. Y adecuada. Es decir, que debe adaptarse a la etapa del desarrollo en que se encuentra el pequeño, ¿no? Haciendo especial énfasis en los caracteres organolépticos, tanto como olor, sabor, consistencia, textura, así como el agrado de desarrollo de diferentes sistemas. ¿Qué recomendaciones nosotros debemos tener en cuenta para una alimentación complementaria ideal? Primero, que debe ser perceptiva. Y ya luego voy a ir explicando a qué me refiero con perceptiva. La preparación y el almacenamiento deben ser seguros. Esto para evitar problemas de infecciones. Recordemos que es un pequeño que todavía no están bien desarrollados sus sistemas de defensa, entonces lo vamos a enfrentar a
alimentos que pudieran, si no han sido bien almacenados, si no han sido preparados en condiciones higiénicas, se va a tener que enfrentar a gérmenes que van a deteriorar su salud. Cantidad necesaria de los alimentos complementarios. Vuelvo a insistir que es importante esto, ¿no? La consistencia de los alimentos. Luego vamos a ver por qué es importante la consistencia. Frecuencia de alimentos y la densidad energética. El contenido nutricional de los alimentos complementarios, ¿no? Uso de suplementos de vitaminas y minerales o productos fortificados para niños y madres, y cómo debe ser la alimentación durante y después de la enfermedad. Bien, ¿a qué edad se aconseja que se inicie la alimentación complementaria? ¿No? Este artículo, ¿no? Publicado por la SGAM nos indica que la alimentación complementaria no debe iniciarse antes de los 4 meses, ni debe retrasarse más allá de los 6 meses. ¿Por qué los 4 meses? ¿No? Porque a esta edad todavía no se ha establecido una barrera, ¿no? En el sistema, en el intestino, para ser más específicos, ¿no? Una barrera contra gérmenes que pudieran pasar directamente y afectar a los niños. Y además, ¿no? Puede desencadenar problemas de alergia. Entonces, es preferible que esperemos a los 6 meses. Pero importantísimo este punto, que la lactancia materna debe continuarse mientras se van introduciendo los alimentos complementarios. Se aconseja no usar leche entera de vaca como bebida principal en pequeños antes de los 12 meses de edad. Ahora bien, en nuestro medio, ¿no? Se han difundido algunas creencias con relación a la alimentación complementaria. Es más, hubo que cambiar el término de destete por alimentación complementaria, porque anteriormente se entendía como que destete es que yo le quito la leche de la madre para poder introducir alimentos, ¿no? O que debo quitarle la leche de la madre y empezar a darle otro tipo de leche, ¿no? Eso era erróneo, por eso es que se cambió el término alimentación complementaria. ¿Cuáles son estas creencias que todavía surgen en nuestro medio, ¿no? ¿Desde cuándo introducir alimentos diferentes a la leche materna? Entonces, las madres, por ejemplo, en la consulta mencionaban el hecho de que el niño se saborea cuando me ve ingerir alimentos, ¿no? Y entonces, como se antoja, le vamos a dar, ¿no? Segundo, la lactancia materna no calma la sed y deben administrar infusiones azucaradas, ¿no? Esto lo que provocaba es que la lactancia materna iba disminuyendo la producción, ¿no? Los niños se llenaban de estas infusiones azucaradas y ya estábamos exponiendo al niño a cantidades de azúcares simples que luego van a generar un problema, ¿no? Para evitar los gases se le debe dar mate de hierbas, cosa que también es inapropiada, ¿no? Sabemos que colocando al niño en cierta posición, ¿no? Recostado en el pecho de la madre, podemos propiciar la eliminación de los gases, ¿no? Y dar de probar alimentos para que se vaya acostumbrando, ¿no? Entonces, estas prácticas establecían, ¿no? Conceptos erróneos que algunos padres tienen, ¿no? La introducción tardía de alimentos. Argumentaban, ¿no? Las madres que como el niño no tiene dientes aún, entonces no va a poder masticar, ¿no? Y lo que le proporcionaban era caldos, infusiones o juguitos, ¿no? Lo otro es que rechaza cualquier alimento nuevo. En ese sentido, vamos a tener que recordar algunas cosas en las siguientes diapositivas. Y como rechaza, también presentaba un atragantamiento, y eso era un atragantamiento
aparente, nada más. No es que realmente haya habido un problema, ¿no? De este tipo, ¿no? Sino que al recibir un alimento con una textura distinta a la que estaba acostumbrado, entonces el niño tiende a hacer esas arcadas, ¿no? O bien que rechaza la cuchara, ¿no? Es un elemento nuevo que estamos introduciendo en la boca del pequeño, entonces siempre va a haber cierto rechazo. ¿Qué es lo que provoca la introducción tardía en la alimentación complementaria, ¿no? O la introducción temprana? Primero, ¿no? Que se puede generar un daño renal por una sobrecarga de solutos, ¿no? El riñón, que es todavía inmaduro, ¿no? No puede tolerar cierta carga, ¿no? de solutos que se podría exponer al niño, ¿no? Si le damos de comer antes de los 4 meses. No se garantiza la madurez inmunológica, es lo que decíamos, generar alergias, ¿no? Y el riesgo, bueno, de enfermedades crónico-degenerativas, riesgo de alergia alimentaria, ¿no? Y si es pasado los 6 meses, va a haber enfermedades con componente inmunológico, trastorno de la deglución, porque el niño no se acostumbra y es justamente donde presenta estos atragantamientos aparentes. Desnutrición, porque no se está cubriendo todos los nutrientes que requiere, ¿no? Y deficiencia de nutrientes, como por ejemplo anemia, ¿no? Es lo que se podría generar. Otra de las creencias, ¿no? Muy usual en nuestro medio, aunque se ha logrado bastante, ¿no? Ya no tenemos este problema. ¿Con qué alimentos iniciar la alimentación complementaria? Las madres generalmente ofrecen a sus niños caldo de verduras o infusiones, colados, ¿no? O licuados de verduras y frutas. Esto es totalmente inapropiado, no es lo adecuado, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser la alimentación complementaria? Les decía que uno de los principios que teníamos que tener en cuenta es que la alimentación debe ser perceptiva, es decir, que no sea como una exigencia, permitir que el niño, ¿no? pueda comer en un ambiente agradable, ¿no? Esta forma de dar de comer al niño, ¿no? Es una oportunidad de brindar amor, ¿no? Hacer que el niño juegue o uno lo va ayudando a comer, ¿no? Y recordemos que como es un niño pequeño, va a requerir mayor tiempo para comer, ¿no? Y no hay que comparar con niños que ya tengan mayor edad, ¿no? Y que van a terminar antes. Como decía, no forzarlos a comer. Y una de las cosas que luego vamos a ver que se ha colocado como una tendencia moderna es el permitir que el niño coma solo, ¿no? Si tiene contacto con la comida a través de la mano y lo lleva a la boca, eso es favorable para él, ¿no? Si rechazaran los alimentos, nosotros debemos procurar sugerir a las madres que prueben diferentes combinaciones, ¿no? Es cierto que ya a esta edad a veces pues sienten cierto rechazo a determinados sabores o preferencia por otros. Generalmente habremos observado en la consulta que los niños prefieren los alimentos dulces cuando inician a comer y los que no tengan grumos, ¿no? Pero es preferible que nosotros les vayamos acostumbrando a que coman eso, ¿no? En todo caso, podemos ofrecer los alimentos que son los favoritos o preferidos y luego procurar, ¿no? ir introduciendo los demás. Además, debemos alentarlos a comer cuando ellos pierden interés por la comida o tienen poco apetito. Esto, por ejemplo, ocurre cuando los niños están enfermos. Generalmente un niño que está enfermo, lo primero que rechaza es la comida, ¿no? Y se aferra a la lactancia materna.
De acuerdo a la edad, ¿no? Y a las características del desarrollo, del neurodesarrollo, desarrollo psicomotor, ¿no? ¿Cómo deben ser las preparaciones? Por ejemplo, ¿no? De 0 a 3 meses, lo que está presente es el reflejo de búsqueda, succión, deglución, ¿no? El reflejo de protrusión. Y para esto está aconsejada la leche materna. Bueno, le hemos puesto acá fórmula infantil en el caso de que no estuviera disponible la leche materna. De 4 a 7 meses el niño es capaz de sostener la cabeza, ¿no? Hay aumento de la fuerza de succión, tiene movimientos laterales de la mandíbula, desaparece el reflejo de protrusión, esto es decir, que empuje, lleve la lengua desde afuera hacia desde adentro hacia afuera, ¿no? Ya va a empezar a aprender a deglutir y también es capaz de llevarse las manos a la boca. Entonces nos va a permitir ofrecerle alimentos para que él solo vaya introduciendo estos alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos sugeridos? Son los purés o papillas. Y de 8 a 12 meses ya tiene buen control muscular, chupa la cuchara con los labios, ¿no? Movimientos laterales con la lengua, empuja la comida hacia los lados, ¿no? Toma alimentos con las manos, lleva objetos con la mano y los lleva a la boca. Entonces esto nos va a permitir que le brindemos alimentos picados o desmenuzados, ¿no? Ahora, ¿a qué conducen las prácticas inadecuadas en la alimentación complementaria? Algunas de ellas van a generar déficit de nutrientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el riesgo de anemia, una disminución de la producción de la lactancia materna, como les decía, el darle agüitas, el darle matecitos, hace que la producción de la leche materna vaya disminuyendo, ¿no? El niño va perdiendo cierta capacidad para estimular el pecho de la madre, ¿no? Luego, la pobre ingestión de alimentos ricos en hierro hemínico, ¿no? Los depósitos de hierro se van agotando alrededor de los 4 meses, ¿no? 4 o 5 meses. Ya es necesario que reciban, ¿no? La alimentación complementaria, estos alimentos que les vayan a proporcionar hierro hemínico, ¿no? Y algunos de los alimentos que actúan también como antinutrientes, ¿no? Y ya sabemos que las infusiones, ¿no? Van a generar, ¿no? Van a actuar como antinutrientes en determinados alimentos, ¿no? A determinados nutrientes. Por ejemplo, esta es una sugerencia de qué alimentos contienen hierro hemínico que deberían estar incluidos en la alimentación complementaria. Ahora, tenemos también alimentos que son fuentes de hierro no hemínico, ¿no? Que complementados con fuentes de vitamina C, ¿no? Van a elevar la disponibilidad del hierro, ¿no? Y pueden mejorar este nutriente, ¿no? En la alimentación complementaria. Otra de las prácticas, otra de las consecuencias de prácticas inadecuadas que generan déficit de nutrientes va a ser el aporte deficiente de las calorías, ¿no? Si se proporciona al niño caldos, infusiones que tienen pobre densidad energética, ¿no? Esto no va a permitir que los niños puedan cubrir sus requerimientos de calorías y va a generar desnutrición, ¿no? O bien que las cantidades que se le ofrece son inapropiadas, son muy pocas, ¿no? Bien. Ahora, lo que se debe recomendar es qué consistencia deben tener las preparaciones en la alimentación complementaria, ¿no? Estas deben ser muy consistentes. Algo que aprendí en comunidad, ¿no? Y que las madres entienden muy bien, es cómo deben preparar, por ejemplo, los purés, ¿no? El hecho que les indiquemos que no preparen el puré como convencionalmente se prepara, es decir, licuando el tubérculo y agregándole la leche, nosotros vamos a agregar más líquido que si las madres cogen un tenedor y aplastan en el plato, ¿no?
los tubérculos y van agregando los diferentes alimentos, ¿no? Entonces, la sugerencia es que este puré forme picos. Cuando termine de prepararlo, forme picos al levantar la cuchara, ¿no? Y lo mismo para las mazamorras, por ejemplo, ¿no? Decía, cuando usted levanta la cuchara, la mazamorra gotea, chorrea o no cae nada, ¿no? Entonces, era preferible que es preferible que la mazamorra ni chorree ni gotee, ¿no? Quede lo más sólida posible. Tampoco se trata de ofrecerle un engrudo al niño, ¿no? Algunos se sonreirán cuando les digo esto, pero sí que es importante que lo diga. A las madres les tenemos que enseñar cómo lo pueden preparar, porque es importante que también los alimentos sean agradables, ¿no? A los 8 meses ya podemos ofrecer alimentos que solamente sean picados y los niños lo pueden coger con la mano, ¿no? Y aprender a comer. Ahora, en cuanto a la frecuencia de consumo y la densidad energética, si nosotros tenemos una preparación que no brinda las calorías necesarias, ¿no? Tiene una densidad energética pobre, ¿no? Vamos a necesitar mayor cantidad de alimentos, es decir, que el niño reciba más veces esta preparación, ¿no? Si bien es cierto, el número de veces que el niño recibe la alimentación complementaria va a aumentar conforme vaya creciendo, pero es importante cómo esté la densidad energética y qué cantidad esté consumiendo en cada horario. Este es un cuadro, ¿no? Que relaciona la densidad energética y la edad en meses, cómo debe ser la densidad energética, ¿no? Y empezamos por la densidad más baja. Por ejemplo, una sopa normal, ¿no? Si ofrecemos al niño esta preparación, va a ser necesario, ¿no? Que coma alrededor de 5 veces o 6, por ejemplo, en un niño de 9 meses, ¿no? Si la sopa es un poco más espesa, ya tipo crema, ¿no? Entonces vamos a tener un promedio de 3.7 veces que tenga que consumir hasta 5 en un niño ya mayor de 1 año, ¿no? Entonces, la mazamorra espesa con leche, que tiene una densidad energética de 0.8, va a requerir menos veces. Y en el caso del puré triturado, así como les comentaba, ¿no? Va a hacer que requiera menos veces, ¿no? Incluso lo que convencionalmente proporcionamos a un niño de 12 meses antes del año, ¿no? 3 veces. Y eso es apropiado. Entonces vemos acá en este cuadro, conforme la densidad energética va aumentando, la cantidad de veces que va a necesitar el niño es menor. Y esto es unas recomendaciones de energía y macronutrientes que debe recibir el niño, ¿no? Según este informe de la FAO. Y bueno, ya estamos concluyendo. Creo que he ido demasiado rápido. Vamos a hablar del baby-led weaning. Esta técnica nos habla de la forma como vamos a promover el consumo de alimentos donde el niño utiliza sus propias manos. Y quería hablarles de este baby-led weaning, que en realidad, ¿no? Se ha hecho desde mucho antes, se ha hecho desde siempre. Si nosotros recordamos a nuestras abuelas, nuestras madres, que ofrecían pequeñas cantidades de determinado alimento al niño, ¿no? Para que él pueda ir comiendo con las manos, ¿no? Eso hacía que el niño se vaya acostumbrando a texturas más, no solo a las texturas semisólidas, ¿no? Sino a algo más sólido, el darle los trocitos de verduras, los trocitos de tubérculo, o trocitos de algún tipo de carne que no sea muy dura, ¿no? Por ejemplo, trocitos de pescado que vayan comiendo, ¿no? Y se ha dado como que se ha difundido
¿no? Esta técnica, ¿no? E incluso ahora está siendo recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta ciertos requisitos que debe tener el lactante, ¿no? Como por ejemplo, sea capaz de masticar, ¿no? De tragar, de mantenerse sentado, porque eso es lo que va a permitir que pueda llevarse los alimentos a la boca, ¿no? Porque si no si no tiene presente estas funciones, ¿no? Niños que tienen, por ejemplo, algún tipo de retardo psicomotor, ¿no? O tienen flacidez, ¿no? Puede llegar a atragantarse y el riesgo de aspirarse y sufrir algún contratiempo. Entonces, es mejor, ¿no? Que sea cuando las funciones motoras a las que me refiero estén íntegras, completas y que pueda alimentarse bajo esta forma de alimentación. Bien. Creo que he corrido con la exposición porque me he tomado menos tiempo de... Perfecto, licenciada, no se preocupe, está muy bien. Nos han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. Dice, en relación a la tendencia Baby-led weaners, ¿desde cuándo la OMS lo está recomendando? Bien, la recomendación de la OMS es a partir aproximadamente del 2020, ¿no? Pero como les refiero yo, esto ya ha estado siendo utilizado mucho antes de esta recomendación. Si bien es cierto, algunos investigadores, ¿no? Tenían la duda de que si era posible que se cubrieran los requerimientos tanto de calorías como de otros nutrientes con este tipo de alimentación, donde el niño va a ir comiendo lo que a él le apetezca, ¿no? Digámoslo que dejando a libre albedrío la alimentación del pequeño, ¿no? No cubrieran sus requerimientos, pero todos los estudios realizados o la mayor parte de ellos dan cuenta de que esto no ha presentado problemas para poder cubrir los requerimientos del niño, ¿no? Solo en algunos casos. Bien, licenciada, algo que se relaciona con esta tendencia. Muchos dicen que se ha observado que cuando la madre le da de comer con la mano al niño, ¿ese acepta mejor los alimentos? Pues sí, eso es cierto. O cuando le permite a él coger con la mano los alimentos. El niño, recordemos que primero va a desarrollar su sentido del tacto, ¿no? Y después del gusto. O sea, ellos empiezan a descubrir todo lo nuevo, ¿no? Si nosotros observamos los objetos que tocan, primero lo toca y luego se lo lleva a la boca, ¿no? Claro que no todo es alimento, para ellos tenemos que tener, hacerlos que puedan diferenciar, ¿no? Si nos sentamos a la mesa con nosotros y le ofrecemos pequeños alimentos, ¿no? En trocitos, ¿no? O alimentos cortados en trocitos, ellos lo van a aceptar, ¿no? Y es mucho mejor. Entonces tenemos niños con estas nuevas tendencias o nueva técnica que realmente para mí no es nueva, ¿no? Que comen mejor. Ya tenemos menos niños que rechacen alimentos y que el problema de este niño no come, ¿no? Bueno, en este caso, pues más importante que coma, pero se podría usar ambos, tanto que el niño coma con la mano o que la madre le dé con la mano. Y está aceptado, recomendado por la OMS, ¿verdad? Verdad. Sí. Siempre y cuando tengamos formemos el hábito y recomendemos que tanto la madre como el niño tiene que tener las manos muy limpias. Bien, licenciada. ¿Cuáles son las preparaciones más apropiadas para la alimentación complementaria? Bueno, ya lo habíamos señalado en la exposición. Para recordarles. Para sí. recordarles, ¿no? Entonces, tienen que ser preparaciones que sean muy densas, ¿no? Preparaciones que, como refería un puré, ¿no? Iniciamos con los purés, que este puré sea que no
no gotee, cuando levanten la cuchara, no gotee ni chorree, sino que quede formando picos, ¿no? Se levanta la cuchara y se forma un pico con el tubérculo que hemos utilizado de base, ¿no? O en las mazamorras también, que deben ser muy consistentes, muy espesas. Evitar preparaciones líquidas, los juguitos, los caldos, ¿no? Esas son las menos apropiadas. Bien, licenciada, pero ¿cuál es la edad ideal para que empiecen a comer todo tipo de carne? La edad ideal para que comiencen a comer todo tipo de carnes es pasado el año, porque hay algunos tipos de carne que por contenidos, ¿no? No es apropiado. Y si tenemos problemas de alergia, ¿no? Familiar, ya tenemos que ir sopesando, por ejemplo, carnes que tengan demasiada grasa, como carne de cerdo, por ejemplo. ¿Y qué le recomendaría para prevenir la anemia en esta edad? Ya, para prevenir ¿Qué la anemia, alimentos? muchos alimentos que pueden ser incluidos. Por ejemplo, una recomendación usual es usar el hígado de pollo. Tenemos la sangrecita de pollo, que preparada en condiciones adecuadas y convenientes no significa ningún riesgo para la salud, ¿no? Y que cuando ya tengan posibilidad de masticar, ¿no? De comer, podemos incluir carnes rojas. Ahora, como decía, también una combinación de alimentos que no precisamente son fuentes, pero que tienen hierro no hemínico, como las menestras, como algunos vegetales, ¿no? Lo podemos aprovechar si se hace una combinación apropiada con alimentos que contengan vitamina C. Por ejemplo, para algunos es desconocido que la papaya, por ejemplo, tiene buenas cantidades de vitamina C. No hablamos de ácido ascórbico, sino de vitamina C. Bien, licenciada. Nos ha llegado otra pregunta. ¿Qué hacer si el niño es inapetente? Bien, hablábamos de que la alimentación complementaria tiene que ser perceptiva. Tenemos que tener mucha paciencia y calma, ¿no? Algunas veces nosotros interpretamos como que es inapetente cuando nosotros intentamos darle de comer y el niño rechaza. Pero si analizamos qué es lo que recibió antes de que lo sentáramos a comer, de repente le dimos algo de líquido, de repente lactó antes de sentarlo a comer, o de repente alguien por ahí le dio algún alimento, ¿no? Y eso hay que reconocer y hay que recordar que los niños tienen una capacidad gástrica disminuida. Cualquier cosa les va a quitar el apetito, ¿no? Y va a hacer que se muestren inapetentes. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la alimentación de repente la fraccionamos para que ellos puedan ingerir mayor cantidad de alimentos, ¿no? Y no se muestre como inapetente totalmente. Habría que buscar también, si no hay una causa como las que acabo de explicar, de repente hay una causa que tiene un fondo, alguna enfermedad. Por ejemplo, las infecciones en los niños producen, ¿no? Disminución del apetito. Habría que investigar si de repente por ahí tenemos una infección escondida que está molestando y está quitándoles el apetito, ¿no? Lo otro, cuando en la casa hay animales, de repente tenemos presencia de parásitos por ahí, que también pueden hacer que se disminuya el apetito. Muy bien, licenciada Niceto. A nombre de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, le doy las gracias por haber transmitido sus conocimientos y experiencia en bien de los niños del país. Por favor, cerrando con broche de oro las telecapacitaciones de este mes, le pedimos sus palabras finales a todos los participantes. Muchas gracias por su presencia y participación. Siempre estamos prestos a contribuir para la difusión de temas como este que dicen importancia, sobre todo en la salud de los más pequeños. Gracias.
Muy bien, licenciada, gracias. Gracias también al personal que se conectó el día de hoy con nosotros. Recuerden que este tema tan interesante y todos los que nosotros presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos. Les esperamos el lunes con otra interesante telecapacitación. Gracias.